Welcome to my home school. The topic in this class is Simple Present. Empecemos identificando los aprendizajes esperados. Número 1. El alumno conocerá el concepto de Simple Present y sus reglas. Y número 2. El alumno aprenderá a diferenciar los enunciados cuando se usa el Simple Present. Aprendamos cómo usar el presente simple en inglés. Simple Present. We use the simple present to talk about habits, routines, and daily activities. Usamos el presente simple para hablar acerca de hábitos, rutinas y actividades diarias. ¿Qué es el presente simple? Lo utilizamos para expresar acciones que realizamos, pero de forma frecuente, en forma habitual. Vamos a dividir el presente simple en dos grupos. En el primer grupo están estos pronombres personales, subject pronoun, I, we, you, they. Y estos son los que pertenecen al grupo número 2, he, she, it. Empecemos con el grupo número 1. Number 1, affirmative sentence. Una oración afirmativa. I work as a teacher. Yo trabajo como un profesor. Negative sentence. I do not work as a teacher. Para formar un enunciado negativo vamos a necesitar el verbo auxiliar do y también la palabra not. Do not. Puedes hacer una contracción uniendo las dos palabras. Do not, don't. I don't work as a teacher. Yo no trabajo como un profesor. Yes, no, question. Hagamos una pregunta que se responda con sí o no. Para formar una yes, no question, el auxiliar tiene que ir al inicio de la oración. Do I work as a teacher? Yo trabajo como un profesor. Y estas son las posibles respuestas. Yes, I do. No, I don't. Este mismo patrón lo puedes usar con los demás subject pronoun del grupo 1. Así que veamos cómo quedarían las oraciones con el resto de los subject pronoun. Affirmative sentence. We work, you work, they work as a teacher. Negative sentence. We don't work, you don't work, they don't work as a teacher. Yes, no question. Do we work? Do you work? Do they work as a teacher? Ahora que ya sabes el patrón del grupo número 1, vamos a seguir con el grupo número 2. Las oraciones con estos pronombres personales, subject pronoun, he, she, it. Example, affirmative sentence. He plays the guitar. Él toca la guitarra. Presta mucha atención cuando hacemos una oración afirmativa con he, she, it. El verbo tiene que llevar una S. He plays the guitar. Negative sentence. He does not play the guitar. Para formar un enunciado negativo vamos a usar el verbo auxiliar does y también la palabra not. Does not. Puedes hacer una contracción uniendo las dos palabras. Does not, doesn't. He doesn't play the guitar. Yo no toco la guitarra. Yes, no, question. Hagamos una pregunta que se responda con sí o no para formar una yes, no, question. El auxiliar tiene que ir al inicio de la oración. Does he play the guitar? Él toca la guitarra y estas son las posibles respuestas. Yes, he does. No, he doesn't. Este mismo patrón lo vamos a usar con los demás subject pronoun del grupo número 2. Así que veamos cómo quedarían las oraciones con el resto de los subject pronoun. Affirmative sentence. She plays, it plays the guitar. Negative sentence. She doesn't play, it doesn't play the guitar. Yes, no question. Does she play, doesn't play the guitar. Let's continue with the next examples. I work as a teacher. Yo trabajo como un profesor. Esta es una oración en el presente simple, ya que yo eso hago habitualmente. Podría informarles también que mi hermana, she works as a teacher. Ella trabaja como una profesora. Ambas oraciones están en el presente simple,
pero fíjense bien en el verbo work. Works. ¿Notan la diferencia? Hay una S al final del verbo que acompaña el subject pronoun she en tercera persona, mientras que I es un pronombre de primera persona. Les seguiré explicando las reglas que existen en los pronombres singulares de las terceras personas. Cuando utilizamos el presente simple, veamos la lista de los pronombres personales. Subject pronoun. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, eso trabaja. We works, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. They work, ellos trabajan. Fíjense, hay 3 pronombres personales que tienen una variación en el verbo que les acompaña. He, she, it, o sea, un agregado de la letra S, que son las terceras personas. Veamos las reglas en el caso de las terceras personas en singular. He, she, it. A la mayoría de los verbos se les agrega una S. Por ejemplo, he plays the guitar. Al verbo se le agrega una S. Veamos otro ejemplo. She runs. Ella corre. También tiene una S en el verbo al final. Otro ejemplo. He drinks water. Él toma agua. Igual, el verbo tiene una S al final. It works hard. Trabaja duro. También tiene una S en el verbo. Todos estos son terceras personas y se les agrega una S al verbo al final. Siguiente regla. Cuando el verbo termina en O, S, SH, CH, X o Z, se debe agregar las letras ES al verbo. Por ejemplo, un verbo que termina con la letra O, go, se le agrega las letras ES. Goes. Kiss, kisses, con el agregado de la ES. Un verbo que termina en SH, watch, con el agregado de la ES, washes. Continuamos. Otro verbo, watch, con el agregado watches. Ahora veamos un verbo que termina en X, fix, con el agregado fixes. Por último, veamos un verbo que termina en Z, bus, con el agregado buses. Estos verbos solamente se les agrega la ES a las terceras personas. He, she, it. Observa que nunca debe quedar he go, she go, it go. Esto es incorrecto. Tercera regla. Cuando el verbo termina en Y y le antecede una consonante, eliminas la Y y agregas las letras I, E, S. Veamos un ejemplo. Study culmina con Y y le antecede una consonante que es la B. Como cumple la regla, le quitamos la Y y le agregamos las letras I, E, S. Studies. Un ejemplo. He studies English. Él estudia inglés. Pero en el caso que utilicemos otro pronombre personal que no sea tercera persona, como we study English, no se hace ningún agregado al verbo, queda en su estado normal. We study English. Otro ejemplo, cry, también termina en Y y le antecede una consonante, la R. Como cumple la regla, le quitamos la Y y le agregamos las letras I, E, S. Cries. Un ejemplo, she cries a lot. Ella llora mucho. Pero en el caso que utilicemos otro pronombre personal que no sea tercera persona como they cry a lot, no se hace ningún agregado al verbo, queda en su estado normal. They cry a lot. Ellos lloran mucho. Fíjense en este otro verbo, play, termina en Y, pero no le antecede una consonante, sino que le antecede una vocal. Entonces no cumple con la regla y se le queda la Y y solo le agregamos una S. Un ejemplo, he plays football. Él juega fútbol. Iniciamos con la práctica. Este ejemplo está escrito mal gramaticalmente. El verbo
tendría que tener una variación, ya que she está en una tercera persona singular. ¿Cuál de estos tres agregados le correspondería? Muy bien, son las letras I, E, S. She studies English. Eliminamos la Y y agregamos las letras I, E, S. Ella estudia inglés. Siguiente ejemplo. ¿Cuál de los agregados le corresponde? Muy bien, es la letra S. Sergio sings. Sergio canta. Tercer ejemplo. También está gramaticalmente escrito mal. ¿Cuál de estas tres alternativas le correspondería? Muy bien, son las letras ES. It washes clothes. Eso lava la ropa. Siguiente ejemplo. Como sabemos, está mal escrito. We feel tired. Nosotros nos sentimos cansados. ¿Necesita un agregado? Muy bien, no necesita ningún agregado al verbo, ya que we no es tercera persona, así que el verbo que le acompaña viene en su forma normal. Veamos este siguiente ejemplo. De igual manera, ¿necesita uno de estos agregados o no necesita? Muy bien, no lo necesita. El verbo está en su forma normal, ya que I no es un pronombre personal en tercera persona. Siguiente ejemplo, está mal escrito. ¿Necesita uno de estos tres agregados? Muy bien, sí lo necesita y es la letra S. She works on Saturdays. Muy bien, te dejo las siguientes actividades para que sigas practicando y puedas lograr los objetivos de los aprendizajes esperados. Thank you for paying attention to home school.